Enseñanza apostólica, la excelencia de palabras. Hablar excelentemente, como habla un rey. Dios enseña a sus hijos a hablar la excelencia de palabras, guiado por el Espíritu Santo. Cuando Dios hace hablar a sus hijos para expresar su voluntad a sus hijos, a sus discípulos, a sus ministros y a personas a las cuales Dios hace que sus hijos les hablen con excelencia de palabras. Un ángel apareció al evangelista Felipe y le dijo: ve a tal lugar. Cuando Felipe está en ese lugar, el Espíritu Santo le dijo: júntate a ese carro. Cuando se juntó a ese carro, escuchaba hablar a un eunuco etíope una profecía. Y Felipe le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco etíope le dijo a Felipe: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces Felipe, el evangelista, de esa escritura le habló al eunuco etíope el evangelio con excelencia de palabras irrefutables que producen en el Espíritu, guiado por Dios, que las personas se arrepientan y se conviertan a Dios, y que las personas que son los hijos de Dios, sus discípulos y sus ministros, crean en Dios y crezcan espiritualmente, porque la excelencia de palabras son dadas por Dios. La Escritura dice que los apóstoles hablan así, diciendo, el apóstol escribe diciendo: pero nosotros hablamos palabras no de sabiduría humana, sino las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Escritura dice que Apolos aparece predicando y que hablaba con vehemencia, con una forma de hablar superior, interesante, al oído de las personas que lo oían. Pero cuando Aquila le habla, comprendió más exactamente la verdad de Dios. Aunque él hablaba con vehemencia, entendió la excelencia de palabras que le fueron enseñadas a Aquila por el apóstol, y que le fueron enseñadas al apóstol por Dios. La excelencia de palabras son las palabras que Dios habla para convencer, de manera que tú entiendas la voluntad de Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Dios habla excelentemente para que entiendas. Cuando Dios manifiesta la excelencia de palabras, es porque Dios está restaurando, es porque Dios está haciendo que personas entiendan, para que más personas entiendan, porque habla un lenguaje, una palabra para todos, y con excelencia, lo cual significa que esas palabras van a ser entendidas, porque son palabras que explican completamente la excelencia de la obra que Dios hizo, para que tú
al escuchar las palabras excelentes de Dios, entiendas lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. De manera que la excelencia de palabras, Dios las habla para que tú entiendas, para que estés a su nivel de entendimiento, por medio de tu creer, por medio de tu fe, para que comprendas y hagas la voluntad de Dios. Porque Dios hace que entiendas con la excelencia de palabras, la explicación de lo que Él hace, la explicación de lo que Él hizo, la explicación de lo que Él hará. Cuando se manifiesta la excelencia de palabras, Dios está presente, y lo que la iglesia, sus hijos, sus discípulos y sus ministros no entendían, se comienza a entender cabalmente, perfectamente, porque la Escritura revela que eso le pasó a Apolos. Apolos predicaba la doctrina que aprendió de el profeta Juan el Bautista y hablaba vehementemente, explicaba así, pero cuando Aquila le habla, le expone más exactamente el Evangelio, cuando le habla, cuando manifiesta con excelencia de palabras, Apolos creyó al Evangelio, creyó en Jesucristo, lo recibió en su corazón y lo siguió, y fue su hijo, su discípulo y más tarde su ministro, y fue de beneficio para la iglesia a donde Apolos iba. ¿Por qué? Porque entendió la excelencia de palabras, la explicación cuando se manifestó la excelencia de palabras en la boca de un ministro de Dios, de un discípulo obediente, de un hijo de Dios. La excelencia de palabras fue manifestada para que Apolos entendiera. Cuando Apolos entendió, fue de edificación en el nivel de la excelencia de palabras. Las personas estaban felices porque Apolos hablaba delante de ellos y manifestaba la excelencia de palabras, y ellos entendían. Cuando ellos entendían, estaban alegres, su corazón tenía gozo, porque sabían que la presencia de Dios estaba presente, porque sabían que lo que Dios hablaba por medio de Apolos era la verdad, era lo que ellos esperaban, aún era mucho más de lo que ellos esperaban, porque estaban oyendo la excelencia de palabras, porque Dios vino a hablar a ellos con la excelencia de palabras, a fin de que entendieran, para que crecieran conforme a la voluntad y la imagen de Dios, para que fuesen sus hijos, sus discípulos, y algunos de ellos sus ministros. Cuando entiendes, después que se manifiesta la excelencia de palabra por medio de un hijo de Dios, de un discípulo de Dios, de un ministro de Dios, cuando entiendes, Dios te hace entrar en otro nivel. Dios te da gozo, porque entiende la explicación, que antes, por no entender y actuar con una sabiduría, podías solucionar cosas, pero otras no las podías solucionar, y eso te traía aflicción, y aunque orabas, Dios venía y traía respuesta, pero tú no entendías la excelencia de palabras.
no tenían la sabiduría completa. Pero cuando Dios viene y se manifiesta para restaurar, entonces Dios hace que entiendas por medio de la excelencia de palabras, no con palabras de sabiduría humana, sino con la sabiduría espiritual de Dios, aún con la sabiduría oculta, para que entiendas lo que Dios quiere que sepas, para que tengas gozo de ahora en adelante, para que actúes con la sabiduría que Dios te da cuando te habla con la excelencia de palabras, para que entiendas y actúes con la sabiduría de Dios, a fin de que en cada cosa que hagas tengas gozo y Dios sea glorificado. Aún para que, si tienes gozo, experimentes un poco de padecimiento y de aflicción a causa del Evangelio, al predicarlo ante personas que lo rechazan, que te rechazan a ti por predicar el Evangelio y por hablar de parte de Dios con la excelencia de palabras, pero aún así en esa aflicción Dios te consuela y te da gozo porque haces lo que Él te dijo, predicas con sus palabras en tu boca y manifiestas y hablas con la excelencia de palabras delante de los incrédulos, entre los cuales muchos creerán las palabras que Dios pone en tu boca. Y tendrás gozo. Por eso la Escritura dice que los ángeles tenían gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque Jesús hablaba a los incrédulos con la excelencia de palabras. Y Él dijo el lenguaje en que les iba a hablar. Dijo que les iba a hablar en parábolas, con excelencia de palabras en un nivel encubierto, pero también les iba a hablar como un juicio de Dios, así, con excelencia de palabras con un nivel encubierto, porque ellos eran obstinados en no oír y no obedecer a Dios. Pero por otra parte, Dios manifestaba y hacía que Jesús hablara con excelencia de palabras para que los incrédulos creyeran, y a ellos, después de arrepentirse y ser hechos hijos de Dios, discípulos de Dios y ministros de Dios, Jesús les hablaba todo claramente. Él dijo: mas a vosotros es dado conocer los misterios, saber los misterios del reino de los cielos, la excelencia de palabras, la explicación que Dios te da completa de todo para que tengas gozo constante. Pero a los otros les hablaba por parábolas, pero a sus hijos, a sus discípulos y a sus ministros les hablaba claramente todas las cosas. Tú tienes que buscar que Dios te hable con la excelencia de palabras. Tú tienes que escuchar cuando alguien que Dios envía de parte de Dios te habla con la excelencia de palabras. Porque cuando alguien te habla con la excelencia de palabras, tú entiendes lo que no podías entender. Dios hace que entiendas. Por lo tanto, debes aceptar, recibir lo que se te dice de parte de Dios cuando Dios envía personas a hablarte con la excelencia de palabras, porque Dios los envía por ti, para que entiendas la explicación de todo lo que Dios te habla a ti claramente, porque Dios los envía ante ti para hablarte no con parábolas, sino claramente, para que sepas, para que conozcas los misterios del reino de los cielos, porque eres hija de Dios, hijo de Dios, discípulo de Dios, discípula de Dios, ministro de Dios, ministra de Dios. Y Dios envía personas para que sean usados para tu crecimiento que Él produce. Por eso Él hace que ellos hablen ante ti con la excelencia de palabras.
Así que prepárate, prepara tu oído, prepara tu obediencia, prepara tu corazón, prepárate espiritualmente para oír lo que se te diga de parte de Dios, para oír lo que Dios mismo te diga cuando te explique, al hablarte con la excelencia de palabras, a fin de que entiendas y tengas gozo, el gozo que esperas, el gozo que necesitas y sobre todo la presencia de Dios en un nivel más profundo, de más confianza, de más amor, de más poder, de más consuelo, de más amor, de más cariño, de más fuerza, de más fortaleza, porque Dios está contigo, te cuida y te ama. La excelencia de palabras será oída por tus labios, la excelencia de palabras será oída por tus oídos, porque la presencia de Dios viene a explicar toda la verdad y hablarle a sus hijos cara a cara, a cada uno de ellos, para que entiendan lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer con ese recurso, la excelencia de palabras. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abres a tus hijos, a tus discípulos y a tus ministros con la excelencia de palabras para que entiendan y tengan gozo ante tu presencia, para que te obedezcan, te sigan y hagan tu voluntad y hablen a otros y ministren a otros con la excelencia de palabras que tú les hables a ellos, para que ellos en el Espíritu, guiados por ti, Espíritu Santo, enseñados por ti, Señor Jesús, y por ti, Padre Celestial, hablen a otros hijos, discípulos y ministros tuyos y aún a personas incrédulas que no creen en ti aún, pero creerán en ti por la palabra de ellos, que hablen con la excelencia de palabras, conforme a tu voluntad y la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.